Bienvenidos todos a una sesión más de este curso. En esta ocasión vamos a hablar sobre la función del laboratorio de bacteriología molecular en la identificación de infecciones respiratorias agudas bacterianas. Esta sesión la dividimos en dos partes. La primera parte hablaremos de los conceptos básicos de biología molecular con énfasis en el PCR en tiempo real. Y posteriormente hablaremos sobre el papel del laboratorio de bacteriología molecular en el diagnóstico de las infecciones respiratorias agudas bacterianas en colaboración con el laboratorio de IRAF. Bien, comencemos. Vamos a empezar definiendo qué es la biología molecular. Bueno, pues esta se define como la ciencia que estudia los flujos de información genética en una célula. Ajá. Y que además en este concepto pues están relacionados varios términos o varias ciencias implicadas, como es la biología, la química, la bioquímica, pero particularmente la genética. En esta área de la biología molecular dio sus inicios en 1886, cuando surgió la teoría de la herencia mendeliana. Y no fue hasta un siglo después, en 1944, cuando se demuestra que el ADN reside en la información genética. Y posteriormente, en 1953, se demuestra la estructura de doble hélice para esta molécula de DNA, la cual fue inicialmente la pionera Rosalind Franklin y posteriormente formalizada por Watson y Crick. Esta época dorada de la biología molecular dio origen a diversos proyectos moleculares, entre ellos el proyecto de genoma humano que consistió en secuenciar el genoma. Entonces, bajo este contexto que yo ya les mencioné, podemos tener otra definición mucho más completa de qué es la biología molecular. Y podemos mencionarla como sigue. Es el estudio de la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes. Entonces, esto nos dio lugar aquí la importancia del dogma central de la biología molecular. ¿Y cómo se define este? Bueno, pues este dogma explica cómo las moléculas biológicas son responsables del almacenamiento y la transmisión de la información genética heredada. Es decir, este dogma central fue inicialmente planteado en 1958 por Francis Crick y publicado por la revista Nature en 1970. Y este trata de ilustrar los mecanismos de almacenamiento y transmisión de la información genética de todas las moléculas biológicas. Este proceso ocurre a través de una molécula denominada DNA, la cual se encuentra concentrada en el núcleo de las células, ¿sí? Y esta molécula de DNA con sus dos cadenas antiparalelas lleva a cabo un proceso muy importante de replicación, es decir, para duplicar su material genético. Este proceso de replicación del material genético se lleva a cabo en el núcleo de la célula, y este proceso es muy importante porque permite la estabilidad de la herencia. ¿Qué quiero decir? Que una replicación imperfecta es necesaria para la evolución de esta posteriormente. Para la evolución. O sea, esto nos define la evolución de un organismo, la replicación. Si hay un error en la replicación, veremos cambios más adelante en la evolución genética. Bueno, una vez que entonces se replica el material genético, estas moléculas de ADN se transforman en una molécula de RNA mensajero, que es una sola cadena, ¿sí? La cual va a contener información genética para ser expresada posteriormente en proteína. De este proceso de transformación de DNA a RNA mensajero se le conoce como transcripción. Y una vez que se quiere expresar la información genética
contenida en el RNA mensajero se va a llevar a cabo por un proceso de traducción para verlo expresado finalmente en proteína. Y es así como vamos a ver definida o expresada la información contenida en el material genético. La expresión de la información genética que está contenida en los genes es unidireccional. Sin embargo, la ciencia es dinámica y han surgido elementos que implican la ampliación de este dogma. Es decir, no solo existe este proceso de replicación, transcripción y traducción. Hay otros organismos, como es el caso de los virus, que llevan a cabo un proceso de retrotranscripción, que es una situación diferente al establecido inicialmente por el dogma central. ¿Esto qué quiere decir? Que requiere los virus que tienen moléculas de RNA llevar a cabo primero una retrotranscripción para pasar a una molécula de DNA y posteriormente llevar a cabo la replicación, la transcripción y la traducción. Pero bueno, en esta sesión no es nuestra finalidad profundizar en este tema. Bien, entonces, con base al dogma central, en 1986, el doctor Karim Mullis, considerado como el padre de la biología molecular, desarrolló una técnica muy importante de biología molecular denominada la reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias, ¿sí?, de un solo fragmento de ADN específico a partir de un pequeño fragmentito, es decir, de un solo fragmento obtener millones de copias. ¿Para qué? Para que éste pueda ser detectado por un método fotocolorimétrico o un método de fluorescencia. En teoría, basta partir de una sola copia, ¿sí?, de este fragmento original o molde para obtener millones de copias. Pues bien, ¿pero cómo sucede este proceso? Bueno, pues esto sucede gracias a una enzima que es contenida en unas bacterias. Estas bacterias, principalmente las bacterias de arqueas de género Thermus acuático, que contienen una DNA polimerasa, conocida como Taq polimerasa, que tiene una alta procesividad y que además puede trabajar en condiciones de altas temperaturas y bajas, es decir, puede sufrir esos cambios tan abruptos para poder seguir procesando o sintetizando el material genético, que en este caso las moléculas de DNA. Bien, esta polimerasa, gracias a esta polimerasa, entonces es que se requiere un molde en el cual se lleva a cabo un proceso de desnaturalización en donde se van a alinear unas pequeñas moléculas o pequeñas cadenas de 20 nucleótidos aproximadamente, conocidas como oligos o oligonucleótidos. Estos se alinean, es decir, son complementarios a la cadena sentido o a la cadena molde, cada una por su lado, ¿sí? Y una vez que están unidos, esta doble cadena es reconocida por la Taq polimerasa y comienza el proceso de replicación, ¿sí? De tal manera que tienen que suceder un par de ciclos más para que una cadena hija, una cadena molde, dé origen a dos cadenas, ¿sí? Y a su vez de una se originaron dos cadenas dobles, ¿sí? Así se va pasando en cada ciclo, se va a llevar a cabo una replicación exponencial, ¿sí? De tal forma que hasta el ciclo 40 tendremos aproximadamente 274 millones de moléculas de DNA, lo cual es suficiente para poderlas detectar, ¿sí? Entonces, con este procedimiento, es decir, de la PCR, es mucho más sencillo identificar con una probabilidad muy alta virus, bacterias o cualquier gen que esté asociado con una enfermedad, o simplemente utilizarlos para hacer investigación científica sobre el DNA amplificado. Bien, pero existen diversas variantes de esta PCR, ¿sí? La convencional, de la PCR convencional. Para fines prácticos del curso, la más empleada y la que nos compete en esta sesión es la PCR en tiempo real, o también conocida como PCR cuantitativa. De aquí su acrónimo, ¿sí?, qPCR. Cabe aclarar que en lo personal, a mí no me gusta
colocar el acrónimo para este PCR tiempo real como RT-PCR. ¿Por qué? Porque otra variante de la PCR es la retrotranscripción, una reacción en cadena de la polimerasa asociada a una retrotranscripción, que por sus siglas en inglés, este resulta su acrónimo. Si ustedes ven, son muy parecidos y la gente tiende a confundirlo. De tal manera que para mí o para nosotros que estamos en el laboratorio de bacteriología molecular, preferimos utilizar el término de qPCR, PCR tiempo real cuantitativo. Pero bien, ¿cuáles son las diferencias entre estas, ya concentrándonos en nuestras dos PCRs que nos interesan? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, pues la PCR convencional es una técnica de amplificación in vitro de un fragmento específico de DNA, mientras que el PCR en tiempo real es una variante de esta técnica en la que se detecta o cuantifica la fluorescencia emitida por los productos de PCR de manera simultánea. Es decir, al mismo tiempo que se está amplificando, se está detectando. Por eso se llama en tiempo real. Mientras que en el PCR convencional, primero se tiene que concluir la amplificación y posteriormente se verifica la amplificación de estos productos en un gel de electroforesis o en un aparato para visualizar estos productos de amplificación. Bien, una vez que entonces conocemos o ya sabemos la diferencia, es muy importante saber que los componentes básicamente son los mismos. Como toda materia prima, pues necesita el DNA molde, DNA de doble cadena, los iniciadores, oligonucleótidos o cebadores, como les gusten decir, que son los que dan la especificidad en la reacción, la enzima Taq polimerasa, y un buffer de reacción para llevar a cabo, para que estos se encuentren en equilibrio todos estos componentes, junto con la materia prima que son los DNTPs. Aquí lo único que va a hacer la diferencia es que en el PCR tiempo real, además de todos estos componentes, vamos a utilizar una sonda. Esta sonda consiste de una secuencia de nucleótidos de aproximadamente entre 20 y 30, y en su extremo 5' va a estar asociado el fluoróforo, mientras que en el extremo 3' el quencher. ¿Y qué es el quencher? Pues es una molécula que apaga o mantiene la fluorescencia de este que se encuentra unido en el extremo 5'. Muy bien. Pero ¿cómo funciona entonces este PCR en tiempo real? En el primer paso se requiere tener la cadena molde, se requiere tener el primer y la sonda. Una vez en las condiciones adecuadas dentro del termociclador, lo primero que sucede es el alineamiento a una temperatura. Primero se desnaturalizan las cadenas, obviamente se separan, y en una cadena sencilla, así como el sentido y el antisentido, va a suceder esto de manera independiente. Lo primero que se va a pegar, a diferencia del PCR tiempo convencional, no son los oligos, sino es la sonda, porque es la que nos va a dar la especificidad en el PCR tiempo real, ¿sí? Una vez que se encuentra una secuencia complementaria, esta sonda en la cadena molde, y casi inmediatamente ocurre la alineación de los primers. Recordemos que la alineación de los primers o la secuencia o la cadena o DNA de doble cadena es la clave para que la Taq polimerasa comience a replicar, que es como lo representamos en esta imagen, ¿sí? Entonces va incorporando los nucleótidos de tal manera que cuando lleva a cabo la extensión de este material genético, se topa con la sonda que estaba unida, porque encontró su match, su complemento. ¿Y qué pasa? Rompe el fluoróforo, rompe esta sonda. ¿Qué pasa al romperse la sonda? Pues que ya no tiene el quencher, se pierde esa distancia entre el fluoróforo y el quencher, y entonces se comienza la emisión de la fluorescencia. En este proceso es cuando empieza a ser captado por el equipo, pero no va a ser hasta que tenga un número considerable de ciclos, que aproximadamente puede ser a partir del ciclo 15, cuando se empieza a detectar esta fluorescencia de manera considerable, ¿sí? Ahora bien, algo que es muy importante resaltar en el PCR tiempo real es que para poder
puede ser utilizar CyberGreen o podemos utilizar sondas. Cuando nosotros utilizamos sondas y es un PCR sencillo que solo buscamos un target, pues solo utilizamos un fluoróforo. Como ven ustedes en la gráfica de arriba, existen diferentes fluoróforos. El 6FAM, el VIC, el NET, el PET, el LIS, el HEX, el SAI5, etcétera. Y todos emiten a diferentes longitudes de onda. Precisamente ese es el éxito de utilizar diferentes fluoróforos. Cuando nosotros queremos hacer un PCR duplex o múltiple de más de 2 o 3 targets, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestros fluoróforos que vamos a emplear en cada una de nuestras ondas para cada uno de los targets no emitan muy cercano a una longitud cercana al siguiente fluoróforo. Tienen que estar relativamente separados para que puedan ser identificados correctamente. De otra manera, si nosotros ponemos, por ejemplo, 2 targets con un mismo fluoróforo, no los vamos a poder diferenciar porque emiten a la misma longitud de onda. Bien, ahora bien, ¿qué métodos tenemos de vanguardia? Pues uno de ellos es la secuenciación. ¿Y esto por qué? Porque estos métodos los complementamos con el PCR convencional y con el PCR en tiempo real. Con el PCR en tiempo real, además de determinar o de detectar, nos permite cuantificar. Mientras que el PCR convencional no podemos hacer cuantificación. Pero si lo que nos interesa es determinar, confirmar la identidad y además identificar mutaciones puntuales, podemos hacer uso de otra tecnología que es la secuenciación. Esta secuenciación no es más que la identificación. Es un método que nos permite identificar el orden de los nucleótidos que componen una región específica de material genético. Esta secuenciación, conocida como también de terminación o secuenciación de Sanger, ¿sí? Fue desarrollada por Sanger y colaboradores también aproximadamente en los años 80. Y esta consiste en utilizar el DNA molde, un oligo, pero la clave de todo esto es que utiliza terminadores fluorescentes dideóxido nucleótidos que no contienen el grupo oxidrilo en la posición 3', por lo tanto cuando la polimerasa va incorporando, ya no puede incorporar el siguiente nucleótido y termina la reacción. Por eso se llama DNTPs terminadores o secuenciación terminal, ¿sí? Porque va deteniendo la reacción de tal manera que se lleva a cabo la reacción de replicación y se van formando fragmentos de diferentes tamaños debido a que no puede seguir la polimerasa. Este conjunto de productos que en su extremo 3' tienen el fluoróforo terminal, se pueden separar mediante una electroforesis en un capilar, ¿sí? Por tamaño, ¿sí? Y eso nos va a permitir, nos va a permitir determinar el orden de los nucleótidos en una secuencia dada de DNA. Entonces, esta secuenciación o esta técnica nos va a permitir no solo identificar o confirmar la identidad del microorganismo, sino también nos va a permitir realizar los análisis filogenéticos que nos permitan decir dentro del mismo grupo cuántas variantes hay, como identificación de poblaciones, identificación de resistencia. Pero también se sabe ahora, con la tecnología avanzada, y tenemos una secuenciación que se llama secuenciación de genoma completo, Whole Genome Sequence por sus siglas en inglés. A diferencia de la secuenciación de Sanger, esta nos va a permitir obtener un conjunto de secuencias de diferentes regiones, no nada más de una, sino de diferentes regiones de forma paralela. Es decir, con esto yo voy a poder amplificar varias regiones de diferentes tamaños, de diferentes genes al mismo tiempo. Esto me va a dar un conjunto de reads o secuencias lecturas de secuenciación que posteriormente se van a ensamblar con programas bioinformáticos y me van a permitir obtener el genoma completo de diversos microorganismos.
Esta tecnología ahora es muy empleada para determinar o a realizar análisis de resistencia antibacterianos, muy socorrida en ese aspecto. También para determinar el microbioma humano, que quiere decir esto, que va a buscar el conjunto de genes de los microorganismos que están presentes en un organismo. En este caso, ¿quién es el organismo? El humano, es decir, qué biota está predominando en el estómago, en la garganta, en los pulmones, ¿sí? Todo eso se le conoce como microbioma humano. Y este conjunto de microorganismos se denomina microbiota y está integrado principalmente por bacterias, virus y hongos. Y esto nos lo permite determinar una secuenciación de genoma completo. Actualmente estamos haciendo uso de esa tecnología en colaboración con el laboratorio de iras bacterianas para identificar o caracterizar a microorganismos que resultan interesantes o que resulta que tienen un factor de virulencia que los caracteriza o que los diferencia, y o además trabajar con identificar mutaciones asociadas a resistencia. Bien, ahora vamos a comenzar la segunda parte y que vamos a hablar del diagnóstico molecular, el cual ¿para qué nos va a servir realizar todo este tipo de diagnósticos moleculares, llamándose PCR, RT-PCR, qPCR, todas estas variantes y además acopladas con los procesos de secuenciación, pues nos van a permitir obtener en la mayoría de los casos el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Pero también nos van a permitir realizar referencia, que quiere decir que además de que yo conozco el género y la especie del patógeno implicado, voy a poder conocer tal vez un factor de virulencia que esté provocando que tenga una morfología distinta o un comportamiento distinto o que sea más agresivo en el individuo donde se aisló. Esas características las podemos identificar con este tipo de pruebas moleculares asociados a la secuenciación. También podemos detectar cáncer y enfermedades genéticas y sobre todo ahorita que está de vanguardia, todo este conjunto de metodología nos permiten empezar a participar en la identificación de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Bien, entonces, bajo este contexto, el laboratorio de bacteriología molecular tiene como función desarrollar e implementar técnicas para el diagnóstico y referencia molecular de patógenos bacterianos. Y que además, bueno, esto nos permite ofrecer diversos servicios a nuestros laboratorios colegas dentro del mismo departamento, que vienen siendo nuestros clientes internos, y asimismo a los laboratorios que conforman la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública como clientes externos. Cabe mencionar que el laboratorio de BAMO trabaja de la mano con el laboratorio cabeza de red, en este caso el Laboratorio de Infecciones Respiratorias Agudas, quienes se encargan de establecer los lineamientos y el diagnóstico de todas estas infecciones respiratorias agudas. Entonces, con ellos, nosotros los servicios que podemos brindar en conjunto es el diagnóstico molecular, la referencia molecular, que ya la comenté, la obtención de la huella genómica por campos pulsados de microorganismos asociados a brotes, que esto, bueno, no lo vemos con el laboratorio, pero es una función que tiene el laboratorio de BAMO hacia otros colegas del departamento, así como también establecer y llevar el control de calidad y la evaluación de aquellos laboratorios que tienen implementada alguna técnica diagnóstica dentro del área de las infecciones respiratorias agudas, así como la producción de controles positivos precisamente para esa evaluación y además de la caracterización molecular de patógenos atípicos. Bien, dentro de los diagnósticos ofertados que tenemos en colaboración con el Laboratorio de Infecciones Respiratorias Agudas, tenemos básicamente detección de Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella holmesi por PCR en tiempo real multiplex. Disculpen ustedes la ortografía, ya la acabo de detectar. Pero bueno, ¿qué pasa ahí?
En este diagnóstico, que ya lo tienen implementado más de 23 laboratorios de laboratorios estatales a nivel nacional, ya cuentan con esta técnica y realizan sus propios diagnósticos. Nosotros, asimismo, llevamos a cabo el seguimiento de estos laboratorios estatales a través del control de calidad y la evaluación de la competencia técnica. Otro diagnóstico que también tenemos en colaboración con el laboratorio de iras bacterianas es la detección de Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza por PCR en tiempo real triplex, y asimismo también nos hemos permitido llevar a cabo la genotipificación para identificar el serogrupo o el serotipo correspondiente de acuerdo al microorganismo que encontremos en la muestra. Cabe mencionar que este diagnóstico, como su nombre lo dice, ahorita solamente estamos efectuando el diagnóstico y el servicio de referencia al mismo laboratorio de iras bacterianas. Este todavía no se encuentra implementado en los laboratorios estatales. Bien. Y bueno, comentarles que para aquellos laboratorios estatales que tienen implementada la técnica de Bordetella, del diagnóstico de especies de Bordetella por PCR en tiempo real, se requiere, hay aquellos que ya cuentan con la implementación o que apenas lo están implementando, y una vez que lo tienen implementado, entonces ellos realizan sus propios diagnósticos en su área y nosotros evaluamos los resultados que ellos emiten a través del envío de muestras mensual al laboratorio para evaluar la concordancia de los resultados obtenidos por ellos con respecto a los que obtenemos en el INDRE. Asimismo, también tenemos un programa anual de evaluación para ellos, que es a través de un panel de evaluación en donde se envían diferentes analitos y se determina tanto los valores de amplificación como qué tanto se alejaron del valor real de las muestras obtenidas. Y esto es muy valioso porque nos permite determinar si el laboratorio mantiene las condiciones adecuadas tanto de almacenamiento de reactivos como tratamiento de muestras para obtener un muy buen resultado. Y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos porque la mayoría de todos los laboratorios, es decir, no es que decir casi todos los laboratorios han trabajado de manera excelente en este panel. Ahora, así como nosotros los evaluamos a ustedes, también cabe mencionar que nosotros somos evaluados de manera externa en esta técnica. Una de ellas a través del Reino Unido con el programa UCANECAS, que nos evalúa precisamente este PCR en tiempo real de Bordetella, y otro programa alterno que es en América del Norte, en Estados Unidos, que es en el Centros para el Desarrollo y Control de Infecciones, el CDC. También nos evalúan un panel anual y en el cual contamos con certificaciones, y también, al igual que ustedes, pues hemos obtenido muy buenas calificaciones. Bien, entonces, para concluir, el algoritmo de diagnóstico que nosotros trabajamos en colaboración con el laboratorio de IRAF es que tenemos dos vertientes. En el laboratorio de IRAF, ellos son quienes canalizan las muestras, las aíslan, las caracterizan, ¿sí?, mediante pruebas fenotípicas y otras pruebas alternas, y emiten, pero antes de emitir el resultado al LEPS, ellos toman la decisión de confirmar este diagnóstico con un diagnóstico alterno, distinto al estándar de oro, que es el aislamiento, y en este caso es la amplificación de las secuencias de inserción para definir género y especie. Y este PCR ya está muy bien, ya está validado, está estandarizado y está evaluado, como ya comenté, por organizaciones internacionales. Entonces, en el caso de TOP, nosotros realizamos la confirmación del diagnóstico, ¿sí? Para aquellos LESP que tienen implementado, por otra parte, en los laboratorios que conforman la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que tienen implementado el diagnóstico, pues realizamos seguimientos para evaluar control de calidad y panel.
Sin embargo, habrá aquellos que no cuenten con la técnica implementada y entonces podemos proceder a hacer directamente el diagnóstico, pero no olvide diagnóstico por PCR en tiempo real y son los únicos que emitiremos un resultado directamente. Pero recordemos, y es muy importante que no confundamos, que el diagnóstico molecular por sí solo tiene importancia. Este solo, sin acompañamiento de pierde relevancia, porque recordemos que el estándar de oro es el cultivo. Entonces es muy importante llevar a la par este tipo de métodos en el laboratorio estatal, como aquí sí lo hacemos forzosamente en el laboratorio de referencia. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí sería la conclusión de esta sesión y espero que les haya quedado algo claro cómo trabajamos nosotros con el laboratorio de IRAP y que siempre estamos trabajando en coordinación para obtener un resultado con los estándares de calidad que estamos trabajando en el INDRE. Agradezco también a los integrantes del laboratorio, Alejandra Moreno Escobar, a Jesús Tenorio Lara, que son los representantes o los responsables del área del diagnóstico de Bordetella pertussis, a la química Dolores Telles Saucedo, a la química Norma Cárdenas Nava, quienes se encargan del proceso de la identificación de meningitis bacteriana por PCR triplex, y bueno, el resto de nuestros integrantes, Gabriela Ramírez Barrios y su servidora Elizabeth González Durán. Muy buena tarde y gracias por su atención.